Bueno, como les decía en pasadas sesiones, ¿por qué es importante hablar de esta temática? ¿Por qué es importante hablar de la epistemología en este siglo XXI? ¿No? Es muy importante hablar de la epistemología porque te da las herramientas, primero, para conceptualizar, ¿no? Segundo, para estudiar los fundamentos. Y tercero, ver el tema del método del conocimiento científico. Les decía que hay tres tipos de factores que toma la epistemología: el factor histórico, social y psicológico. Y a partir de ello, es importante preguntar cuál es el objetivo de la epistemología. El objetivo de la epistemología es determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y validación. Tiene tres funciones básicamente, ¿no?, en su objetivo. Preguntas claves que responde la epistemología: ¿qué es el conocimiento? Si el conocimiento deriva de la razón o de la experiencia. ¿Cómo determinamos que aquello que hemos entendido es en efecto verdad? Y un cuarto, ¿qué logramos con esta verdad o cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? La última pregunta es muy importante porque te ayuda a cuestionarte, ¿no?, el proceso, ¿no? ¿Cómo logramos con esta verdad o cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? Todo esto nos va a llevar a un concepto de lo que es epistemología, ¿no?, como una disciplina que estudie el cómo se genera y valida el conocimiento en las ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, la epistemología en general se preocupa por las condiciones del conocimiento válido. Es decir, que el estudio de la epistemología es el de determinar cuáles son las condiciones dentro de las cuales podemos admitir que un supuesto conocimiento es válido, como también determinar cuáles son las condiciones que debe cumplir un nuevo dato para poder ingresar a un conjunto anterior de conocimientos válidos. ¿No? Es importante ver esta reflexión que acabo de darles porque nos va a llevar a aclarar muchas situaciones para entender, ¿no?, el tema de la epistemología en el siglo XXI. ¿Ya? Les decía que en las sesiones, ¿no?, es importante aclarar, por ejemplo, que la palabra epistemología, les decía que fue utilizada por primera vez por el escocés James Frederick Ferguson, ¿no? Tenía un libro que se llamaba Fundamentos de la Metafísica, ¿no? Ahí en el siglo XIX se da esta palabra como tal, ¿no? Ahora, esto se va a dar con la intención de distinguirlas, ¿no? Por ejemplo, por un lado estaba la ontología como aquella teoría del ser y la epistemología como la teoría del conocimiento, ¿ya? Ahora esto no quiere decir que parta desde el siglo XIX específicamente. La epistemología metodológicamente, mejor dicho, surge desde la antigua Grecia. Ahora, de manera a priori mencionamos pues, a filósofos como Platón, quien opone el concepto de creencia u opinión que les decía al de conocimiento. Para ser un poquito más escueto, la opinión es un punto de vista subjetivo que no tiene fundamento. En cambio, el conocimiento es aquella creencia verdadera y además que se justifica por un riguroso proceso de comprobación y validación. Esta es la diferencia cuando uno opina o cuando alguien tiene un conocimiento verdadero, ¿ya? Ese conocimiento que se justifica a sí mismo, ese conocimiento que se puede comprobar y a partir de ahí se la puede validar. En la Edad Media, jóvenes, estimados amigos, este concepto no se verá con claridad el concepto. La etapa del Renacimiento europeo va a ser fundamental en este recorrido, ya que estarán científicos, por ejemplo, como Galileo Galilei, Johannes Kepler
Isaac Newton, John Locke, Immanuel Kant y otros, entre quienes se van a dedicar al análisis de fenómenos con intenciones de establecer una verdad. El siglo XX va a ser aún más importante porque aparecen grandes escuelas como por ejemplo el neopositivismo lógico, ¿no? El racionalismo crítico, que vamos a hablar más adelante, el pensamiento de Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena, que les voy a hablar cómo estas corrientes van a ayudar a la construcción epistémica, ¿no? Esto lo digo con lo que, con lo que les dije anteriormente, ¿no? Esta distinción entre epistemología y gnoseología, que para mí es importante para poder hablar de esto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las corrientes, ¿no?, de la epistemología? Les decía que hay 5, ¿no? El racionalismo, que está ahí, lo están viendo en la pantalla. Está por un lado el racionalismo. Está también el empirismo, el criticismo, la fenomenología y la hermenéutica. Ahora, pues como bien saben, ¿no? El racionalismo pone todo su fundamento en la razón, el empirismo en la experiencia, el criticismo en la razón y experiencia, es una síntesis como está ahí, y la fenomenología en la vivencia, la hermenéutica en el juicio reflexivo. A ver, una por una voy a abordar en este momento porque me interesa un poquito que entiendan por qué es importante hablar de esto. ¿Cómo la epistemología asume la corriente racionalista? La escuela epistemológica sostiene, jóvenes, que el conocimiento tiene su origen en la razón. ¿Por qué? Porque se afirma que un conocimiento solo es realmente tal cuando posee necesidad lógica y validez universal. En este sentido, podemos afirmar que la razón es capaz de captar principios evidentes de las cuales luego se puede deducir otras verdades. ¿Ya? Para que me entiendan un poco. Solamente mediante la razón nosotros podemos sacar silogismos o razonamientos que nos lleven a otras verdades. Ahora podemos afirmar que hay ideas innatas, como Renato Descartes en algún momento lo dijo en sus textos. O para que me entiendan, es decir, las ideas innatas son aquellas con las que nacemos, ¿no? Aquellas ideas con las que nacemos que tienen ciertos contenidos, ¿no? Estructuras que son de alguna manera común a todos los hombres, ¿no? Por ejemplo, les hablaba del hambre, ¿no? Uno necesita aprender para decir que tiene hambre, por ejemplo, o ya sabe tu cuerpo que tiene hambre. A eso, por ejemplo, le podemos denominar el tema de las ideas innatas. ¿Quiénes están dentro de este racionalismo? ¿Quiénes son los pensadores? Platón, René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz, Karl Popper, ¿no? Son básicamente los que van a representar a esta corriente epistémica llamada el racionalismo. Ahora, hay otra que es el empirismo. ¿Qué dice el empirismo desde ese proceso epistémico? El empirismo, jóvenes y señoritas, sostiene que la única causa del conocimiento humano es la experiencia. Bajo este supuesto, el espíritu humano, por naturaleza, está desprovisto, si quieren verlo de esa manera, de todo conocimiento. Por lo tanto, no existe ningún tipo de conocimiento innato. Una de las corrientes filosóficas que vienen del empirismo, ¿ya? Que va a tener amplia